Y me gustaría compartir, hermanos, con ustedes en esta noche, tarde-noche, un tema que tiene relación con la mañana. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, por favor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Es un versículo muy conocido por la mayoría de los que estamos aquí y de los que están escuchando el mensaje en sus hogares. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Lo escribió Salomón, aquel hombre que Dios le ofreció y le otorgó su maravillosa y portentosa mano de Dios de sabiduría sobre este jovencito. Cuando Salomón le dijo, pues dame sabiduría porque no sé cómo conducir a este pueblo tan grande. Y él, inspirado por el Espíritu de Dios y ya habiendo pasado una edad de la adultez, de la juventud, y pasando por la adultez y habiéndose descuidado su relación con Dios y habiendo probado todas las delicias, entre comillas, y todos los placeres de este mundo, ya cuando era un hombre mayor de edad, quizás ya entrando o pasando la tercera edad, volvió a Dios y toda su experiencia que había encontrado en el mundo resultó que era vana. Y entonces escribió el libro de Eclesiastés, movido por el Espíritu de Dios, supervisado por el Espíritu Santo, y expresó, redactó mucho de lo que él había contemplado y salud. Y dijo en el versículo 14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno, es decir, el bien, como lo otro, el mal o la adversidad, a fin o con el propósito de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien debes de gozarlo, de disfrutarlo. Qué deleite, hermanos. Mire, ahora nos estamos dando cuenta la bendición que tenemos de la libertad que hemos, entre comillas, perdido por este dichoso virus. Ahorita no podemos andar en las calles como andábamos normalmente, ¿verdad? No podemos andar en la plaza, no podemos venir al templo con regularidad, no podemos ir al mercado y encontrar lo que deseamos, no podemos salimos con ciertas medidas preventivas y de seguridad. Vemos a una patrulla, ¿verdad? Dice, me va a decir que me regrese a mi casa, que voy, ¿verdad? Entonces, nos estamos dando cuenta que ahorita pues está limitada, coarteada, voy a decirlo de esta manera, la libertad que siempre hemos tenido, gracias a Dios. Ahora, es temporal, repetimos, ¿verdad? Y esto no lo vamos a estarlo escuchando seguido. Pero en el día del bien, disfrútalo, dice, gózalo, porque va a llegar un momento en el cual ya no lo vas a tener. En el día del bien, goza del bien, pero en el día de la adversidad, considera. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos dirija en la meditación de esta noche. Señor amado, gracias por tu preciosa palabra. Cuán insondables son tus palabras y tus pensamientos plasmados en la revelación divina para el ser humano, que es la palabra de Dios. Te ruego, amado Padre, que en esta tarde nos acompañes y nos bendigas, Señor, con tu presencia, como lo hemos invocado y implorado al comienzo del culto, y que nos ayudes a entender la expresión divina para nosotros y para los nuestros y para los que están en casa escuchando también el mensaje de esta tarde. Dirígenos y que tu Espíritu Santo haga una obra en cada uno de nosotros. Fortalece, Señor, nuestra vida y danos seguridad, danos consistencia como cristianos y la certeza de que tú estás con nosotros y debemos de analizar, reflexionar para fortalecernos nuestra relación contigo. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando la vida no transcurre, hermanos, como uno desea o la planea, vienen imprevistos, llegan imprevistos muchas veces, quizás en algunos casos llegan malas noticias, recibimos alguna llamada probablemente, las finanzas no corren como uno espera y anhela, planeamos quizás vacaciones o alguna salida y ahora resulta que con esta situación, ¿verdad? Todo está pospuesto, muchas cosas se posponen para nuevo aviso.
decimos, bueno que no compramos un boleto de avión, ¿verdad? Y tuvimos que esperar para perderlo. O qué bueno que no gastamos en cierto viaje que pudimos haber hecho. Pero aún así, hermanos, vienen enfermedades probablemente también que vienen a transformar y a crear un reajuste en nuestro diario vivir, en nuestras normas, en nuestra metodología de vida y en nuestro proyecto de vida. Y pareciera que todo esto viene a salirse de control en muchos de los casos. Pero dice la palabra de Dios, cuando esto venga en el día de la adversidad, dice, considéralo. La palabra o el término considerar aquí, hermanos, significa literalmente discernir o examinar o reflexionar. Cuando las disposiciones del hombre, hermanos, no se logran como uno las planea, el mismo escritor de Eclesiastés en Proverbios 16:1, él declaró y dijo, del hombre son las disposiciones del corazón. Es decir, el ser humano debe de planear, debe de organizar, debe de pensar más allá, tener un poco de visión y proyectar qué es lo que quiere de su vida. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero Dios viene, hermano, a corregir o a enderezar nuestras disposiciones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Cuando tú dispones algo y no hay un empuje para poder lograr las cosas que tú te has previsto, puede ser, hermanos, que venga, como decía la hermana, a veces nos estresamos o nos desanimamos. Y es natural, porque somos humanos. Decimos, caray, yo quería ir para allá, yo quería venir. Mi esposa me dice, ya quiero estar allá, pero pues por cuestiones, ¿verdad?, razonables, no ha podido venir. Gracias a Dios, ya ven allá, ya vendrá el día de mañana con el favor del Señor. Y esperamos que no vayan a cancelar los vuelos. Sin embargo, uno piensa y dice, ¿por qué suceden estas cosas, verdad? ¿Por qué vienen a mover, verdad? Alguien que no vemos, un virus microscópico, no lo vemos, viene a transformar toda nuestra vida, dicen. Dicen, en el día del bien, goza del bien, pero en el día del mal, considera. La Biblia nos ofrece, hermanos, varias maneras para poder sobreponernos a situaciones adversas en nuestra propia. Y no me estoy refiriendo únicamente, ¿verdad?, para no ser muy repetitivo, con la predicación de la mañana, aunque tiene relación. Sin embargo, me refiero a un aspecto general. En situaciones vienen pruebas muy difíciles a nuestra vida. Hay luchas muy, muy fuertes con las cuales, pues dice uno, me pongo los guantes, ¿verdad?, y lucho con esta situación, o tiro la toalla, como se dice de forma coloquial, y me pongo ahí en las manos de Dios a ver qué va a suceder. Sin embargo, dice la Biblia, en el día de la adversidad debes de considerar, analizar, examinar. ¿Se acuerdan cuando Pablo les escribió a los hermanos de Corinto, y en 1 Corintios capítulo 11, y les regula la manera en que se debiera y en que se debe de oficiar y participar en la cena del Señor? Y les dice, hermanos, han visto ya, hermanos de su congregación, que están débiles, otros están enfermos, están encamados, están en reposo, no se pueden levantar, no pueden salir de casa, están en su lecho de enfermedad. Y algunos ya de la congregación ya duermen, ya se fueron con el Señor. Dice, razón misma, les dice Pablo, para que hagan una dinámica de autoexamen. Examinaos a vosotros mismos antes de participar de la cena del Señor. Así que es igual, hermanos, es afín el pensamiento que tenía Salomón cuando escribió Eclesiastés, inspirado por el Espíritu de Dios. En el día del bien, goza del bien, mas en el día de la adversidad, considera, reflexiona. ¿Cuál debe ser, hermanos, nuestra mentalidad? ¿O cómo debemos de reaccionar cuando nos encontramos en diversas pruebas en nuestra vida? Santiago lo expresó en el capítulo 1 de su epístola, que lleva el nombre propio de él, y dice, hermanos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque cada uno de nosotros, hermanos y muchachos y hermanos que nos están escuchando en la grabación o en la transmisión, nos enfrentamos a situaciones diversas en la vida.
Una situación, por ejemplo, en la cual yo pudiese estar viviendo o padeciendo, no es la misma con la cual alguno de ustedes pudiese enfrentar, o situación que alguno de ustedes puede estar luchando en estos momentos. Es diferente a las pruebas que uno mismo puede estar padeciendo. Diversas pruebas. Diversas pruebas. Así que, ¿cómo debemos de reaccionar, hermanos, ante situaciones adversas en nuestra propia vida, en sentido general? Pudiera ser una enfermedad, pudiera ser que estamos anhelando una oración delante de Dios y ya se cumplieron años y ya reaccionamos de que ya tenemos 1 año, 2 años clamándole al Señor y aún no llega la respuesta. O pudiera ser que probablemente diga uno, bueno, ¿y qué va a suceder? 1 semana o 2 semanas más, que ya no haya tanto trabajo, ¿cómo voy a sostener a la familia? O pudiera ser, bueno, esta enfermedad que ya me trae desde hace años atrás, ¿cómo voy a terminar? ¿Cómo voy a terminar mis días en un momento dado? Y no hay seguridad, no tenemos certeza, y como seres humanos nos preguntamos, ¿qué pudiera ocurrir? Bueno, número 1, hermanos, la palabra de Dios nos anima a que debemos aceptar lo establecido por Dios sin exigir ningún cambio. Debemos de aceptar lo que Dios ha establecido sin exigirle a Dios que haga cambio alguno. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 10, hermanos, versículo 29, Mateo 10, 29, Mateo capítulo 10, versículo 29 nos dice las siguientes palabras. Mateo 10, 29. No se venden, dijo Cristo, 2 pajarillos por 1 cuarto. Con todo, ni uno de ellos, ni uno de esos pajaritos, dice, cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, sin el consentimiento o sin la autorización del Padre. Y a veces no le damos tanta importancia, hermanos, a unos pajaritos, ¿verdad? Dicen, pajaritos. Ve uno por la calle quizás, es muy común ver aquí en las calles, ¿verdad? Ver una ardillita. Bueno, no es tan común porque las ardillas son bien ágiles, pero a veces vemos la colita de una ardilla y dice, la alcanzaron. O vemos a un mapache, ¿verdad? Que eso sí hay varios. Vemos a un mapachito por ahí que está renqueando, ya lo atropellaron. Dicen, mapaches. O un zorrillo. También hay por aquí, ¿verdad? Un zorrito. La gente, qué bueno que atropellaron al zorro. No, pues el bueno es un animalito. Es decir, a veces no le damos el valor a la vida de un animalito. Cristo dijo, ahí en el mercado venden los pajarillos a 1 cuarto, 2 por 1 cuarto. Como diciendo, están baratísimos. Dice, pero si uno muere y cae a tierra, un pajarito de esos, dice, no sucede si Dios no lo consiente. Esto quiere decir, hermanos, que Dios sabe y tiene el conocimiento de todo lo que ocurre en esta vida. Aún en los aspectos más mínimos que pudiésemos interpretar de la vida cotidiana. Es decir, número 1, cómo enfrentar, hermanos, las luchas y las pruebas y los aspectos difíciles en nuestra vida, pues debemos de aceptar lo establecido por Dios sin exigirle ningún cambio. Entender que Dios sabe lo que hace. Dios hace lo mejor, hermanos, amén. Dios hace lo que es mejor. Hay un himno, Dios, ¿cómo se llama? Regocíjate en Él. Y al final de una estrofa o al final del coro me parece donde dice, Dios sabe lo que es mejor para mí. Dios es Dios, hermanos, y Dios es sabio, Dios es soberano, Dios ya tiene previsto todo en nuestra vida. Dios sabe lo que usted y yo vamos a hacer, a pensar, a decidir, a ir a un lugar donde vamos a ir, quiero decir. Dios conoce toda nuestra vida, obviamente pasada, la que estamos viviendo y la que vamos a vivir. Así que Dios sabe las decisiones que usted y yo vamos a tomar, las determinaciones que vamos a hacer en nuestra vida. Y Dios va acomodando situaciones para nuestro propio bien, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando nuestros hijos están aprendiendo a tomar decisiones, nosotros los empujamos y les decimos, pues a mí no me parece que hagas esto, mejor vete a esta escuela o toma esta carrera o inclínate por esto, o no me parece muy buena amistad ese fulanito, o mira, mejor vete por esta ruta cuando ya están manejando, ¿verdad? Vete por esta ruta porque por esta otra es un poco complicado. Les vamos diciendo para prevenirlos, para que aprendan, porque nosotros anhelamos lo que es mejor para ellos.
Si no están comiendo bien, les decimos, y las mamás son buenos para esto, ¿verdad? ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué desayunaste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y te hiciste aquello? Que no tenga mucha grasa, y aquello, y esto, y eso. ¿No? Y más cuando las mamás no ven a los hijos por algún tiempo, ¿verdad? Aún ya casados. No, pasa un mes, 2 meses, 6 meses, quizás un año, no nos vemos y ya uno es casado, ya los papás ya están grandes, ¿verdad? Ay, te miro muy delgado, ay, ya embarneciste más, mira, mira nomás, te estás alimentando muy bien, come bien, mira, te hace falta hacer ejercicio, nos empiezan a decir, ¿verdad? Porque saben que hay algo mejor para nosotros, ¿verdad? Nuestros padres nos conocen, aunque ya tengamos mucho tiempo de no, quizás de no verlos presencialmente, tener contacto con ellos, pero nos conocen, saben lo que es mejor. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, hermano. Es nuestro Padre Celestial. ¿Cómo debemos de reaccionar frente a adversidades en la vida? Bueno, aceptar lo establecido por Dios, sin exigirle, cambia las cosas, Señor. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Entendamos que Dios sabe lo que hace y entendamos también, hermanos, que nada sucede sin la sabia voluntad de Dios. Salmo 46:10 nos dice las siguientes palabras. Salmo 56:10 dice la Biblia, 46, no es 56. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Dice Dios, tranquilo, tú guarda distancia ante las vicisitudes de esta vida. Yo voy a obrar, estad quietos y conoce que yo soy Dios. Yo sé lo que está sucediendo y lo que es mejor para tu vida. Número 2, hermanos, ¿cómo reaccionar ante las adversidades de esta vida? Bueno, número 1, dije aceptar lo establecido por Dios sin exigirle cambios. Número 2, tomar o tener satisfacción en lo que sucede por la voluntad de Dios. Tener satisfacción, y voy a añadir, y agrado en lo que sucede por la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 11, un pasaje en el cual Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, a los hermanos que se reunían en esa ciudad, y allí había una congregación que estaba creciendo en su relación con Dios, y les escribe y les dice, hermanos, están siempre gozosos, porque esa es la voluntad de Dios, escribe a los de Tesalónica, pero dice en el versículo 11, Pablo les dice, hermanos, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En Santiago capítulo 1, versículo 2, Santiago 1:2 nos dice la escritura ahora en este pasaje, escribiendo el hermano Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando digo que debemos tener satisfacción y agrado, hermanos, en los sucesos de nuestra vida que suceden por la voluntad de Dios, me estoy refiriendo a que debemos tener gozo aún en la adversidad. Santiago decía, hermanos, dice, tened por sumo gozo. Dice uno, caray, pues que ya sabemos, hermano, que la vida cristiana es algo, como decíamos, es algo contrario al razonamiento humano. Bienaventurados los pobres, dijo Cristo. Señor, ¿cómo va a estar uno feliz uno con pobres y teniendo carencias? Dicen. Pero Dios dice, ahí vas a encontrar la felicidad, los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Ay, Señor, pues a mí me duele mucho aquí la garganta y mi alma, mis entrañas cuando lloro, cuando se me quebra. Ay, es un dolor moral, emocional muy, muy fuerte, Señor. Ay, cómo duele, dice Dios. Pero dice el Señor, pues eres feliz y bienaventurado si lloras, porque vas a recibir consolación. La vida cristiana, hermanos, no va en contra, pero me refiero a que es lo contrario al razonamiento humano. Santiago dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Dice uno, caray, Señor, ¿cómo voy a poder tener contentamiento? Pablo estaba preso, hermanos. Cuando escribió Efesios, Filipenses, y me parece que la carta a los Colosenses, él estaba preso. Y les dice a los hermanos de Filipos, hermanos, dice, yo ya aprendí la lección que Dios me ha dado en esta vida. He aprendido a contentarme en cualquier situación que me encuentre. Santiago dice, hermanos, dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a encontrar
gozo y alegría encerrado en estas cuatro paredes ahora que estamos en cuaresma, iba a decir, en cuarentena, ¿no? Y también en cuaresma, ¿no? Para los católicos. En cuarentena. No, algunos dicen, ay, dice, ya nos alistamos para este fin de semana, de la sala vamos a ir a la cocina a ver qué hay, dice. Y dándole un poco de humor, ¿verdad? A la situación por estar un poco encerrados ahí en la casa. Así que, ¿cómo podemos hallar contentamiento tratando de encontrar, ¿verdad? De seguir al pie de la letra ciertas expresiones que el gobierno y nuestras autoridades nos han pedido? Dice, hay que encontrarle sumo gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Algo bueno viene de todo esto, hermano. Hay algo malo que está generando todo esto, pero hay algo bueno que debemos de obtener. Una esposa de pastor dijo ahí en una transmisión que, no voy a decir nombres, pero la esposa, estaba el pastor y su esposa tenían una transmisión, ¿verdad?, en vivo. Decía, yo doy gracias a Dios, dice, porque esto ha traído muchas cosas buenas. Y el pastor voltea a verla, dice, porque ahora tengo a mi esposo aquí en la casa y ya me ayudó a poner una chapa, ya puso la lámpara, ya puso esto. Algo bueno, hermano, se puede obtener de esta situación, ¿verdad? Los que estamos en Cristo, los que estamos en el Señor, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Número 3, ¿cómo debemos de reaccionar, hermanos? ¿Y qué considerar cuando nos hallemos en diversas pruebas? Número 3, debemos de adquirir fuerza y ánimo de quien es la fuente de ello. Repito, debemos de adquirir fuerza y ánimo de quien es la fuente, es decir, de Dios. En otras palabras, debemos de fortalecernos en el Señor. Pablo le escribió a los hermanos de Éfeso, obviamente en la carta que va dirigida a ellos, Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo les decía a estos buenos hermanos de Éfeso, Efesios 6, 10, les dijo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Es decir, adquieran fuerza y ánimo en Dios y en el poder de su fuerza. Mire, hermano, Pablo estaba animando a los hermanos de Éfeso y no estaban en la misma condición que Pablo. Yo me imagino, hermanos, a Pablo allí, no era tan mayor Pablo, pero yo me imagino como aquellos abuelitos, ¿no? Aquellos viejecitos que son un amor, ¿verdad? Y una dulzura, y que ya vivieron y ya aprendieron que no vale la pena estarse preocupando por situaciones de la vida. Yo me imagino a Pablo, ¿verdad? Como un viejecito, un abuelito ya experimentado y habiendo vivido todo y hablando con sus nietos y decirle, mijito, ¿por qué estás llorando por esa tontería? Claro, no lo dicen así los viejitos, ¿verdad? Los abuelitos son más tiernos. Pero dando un consejo, ¿verdad? A los nietos, incluso a los mismos hijos, que a veces estamos tan renuentes a los consejos ya de los abuelitos, pero es hablarle y decir, tranquilo. Esto es pasajero, no te preocupes de más. Mira, me tuvieron que operar y quitarme en su momento, y me quitaron ciertos cálculos ahí renales porque, cómo hacía coraje, cómo me preocupaba. Y mira, yo ahora tengo que estar tomando medicamento por esto, no vale la pena, mijo. Tranquilo, confía. Yo me imagino a Pablo, ¿verdad? Como un abuelito así, cuando le dice, hermanos, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos, fortalezcanse, tomen ánimo y fuerza, dice, en el Señor. En el Señor. ¿Cómo debemos de actuar, hermanos, frente a situaciones difíciles en nuestra vida? Pues debemos de adquirir fuerza y ánimo de quien es la fuente de la fuerza y el ánimo, y es el Señor. Porque Él es el único que nos mantiene de pie. Él es el único que nos sostiene. Si vamos al Antiguo Testamento, hermanos, Efesios capítulo 40, versículo 29. Efesios 40, 29 nos dice la Escritura lo siguiente. Isaías capítulo 40. Isaías 40, 29. Dice la Biblia, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y luego dice Isaías, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Llega un momento en la vida, hermanos, en que dar 10, 20 pasos ya cuesta. Ya cuesta. Llega un momento en nuestra vida de que al sentarnos como en un silloncito de estos bien cómodos, ¿verdad? Yo por eso me siento así a la orilla, porque digo, si me recargo, ya no me voy a poder levantar. Imagínense, a mis 25 años ya estar en esa situación, como que pesa un poquito, ¿verdad? Pero ya no nos levantamos, ya no tenemos el impulso, ¿verdad? Físicamente hablando, como lo teníamos hace algún tiempo atrás. Dios lo dice, los que se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se van a fatigar. Va a llegar un momento, hermanos, en que físicamente vamos a estar cansados y agotados, pero moralmente, emocionalmente, espiritualmente, Dios nos va a socorrer. Dios nos va a fortalecer. Esa fuerza y ese ánimo, hermanos, debemos de tomarlo de Dios porque Él es el que nos mantiene en pie. Si no fuera, hay hermanos que dicen que han pasado por enfermedades, situaciones difíciles, familiares, de trabajo y laborales, y dicen, si Dios no hubiera estado conmigo, yo no sé dónde estuviera ahorita. Y es verdad. Y no tenemos que ser de una edad avanzada para poder experimentar el poder y la presencia de Dios. Bueno, en cualquier situación Dios lo hace. Número siguiente, ya voy a entrar en la parte final. ¿Cómo reaccionar ante adversidades de esta vida? Bueno, debemos reconocer, hermanos, que las luchas fortalecen el carácter cristiano. Debemos de reconocer que las luchas y las pruebas de la vida fortalecen el carácter cristiano. Y estas luchas, hermanos, son pasajeras. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda a los Corintios 4, 16, nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, lo siguiente. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto, hermanos, no desmayamos, dijo Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se refiere al cuerpo, ¿verdad? El hombre exterior. El interior, no obstante, dice, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es fe, ¿no es cierto, hermanos? Lo miramos en la mañana. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo decía esta leve tribulación momentánea. Y en otros pasajes, hermano, Pablo describe todas aquellas tribulaciones que había sobrevivido. ¿Se acuerdan? Le habían sobrevenido, perdón. En naufragios, en necesidades, desanimados. Y empieza Pablo a describir, dice, pero nunca derribados. Y Pablo decía y reconocía sabiamente y decía esta leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. Oye, hermano, para un hombre como Pablo, que era bien dinámico, aún a su edad madura, estar atado, encadenado con un guardia, un soldado romano allí en prisión y aún en 2 años, hermano, tener a un fulano aquí atado todos los días. Imagínense qué enfado. Tenía la oportunidad de hablarle de Cristo. Eso sí, tenía seguro hablarle y evangelizarle al guardia romano todos los días, quizás el cambio de guardia y venía uno diferente, pues le garantizado de que le iba a predicar el evangelio. Así que cuando al siguiente día, que si no le cambiaban el guardia, venía el siguiente soldado que le tocaba la guardia, pues un día lo evangelizó, el siguiente le daba una lección de discipulado, el siguiente otra lección. Imagínense, hermano. Algo bueno se obtiene de las dificultades, ¿no es cierto? Y luego dice la Biblia que como no podía ir a predicar a la gente en las sinagogas, pues la gente venía. Yo no sé si Pablo habrá puesto a algún hermano, Filemón, que estaba con él, que era uno de sus fieles y leales hermanos en Cristo que estaba apoyándolo. No sé si a lo mejor puso una pancarta afuera y decía, se predica la palabra de Dios gratis, pásenle, no sé. Ahí en la casa donde estuvo rentando, en arraigo domiciliario, preso por 2 años, la gente iba. Hasta eso, hermanos, Dios es fiel. Y Pablo, a pesar de esa situación, decía, esta leve tribulación
momentánea. Y eso, hermanos, le hizo a Pablo ser un cristiano consistente, porque reconoció que las luchas las luchas y las adversidades fortalecen el carácter cristiano. Y termino, hermanos, con esto. ¿Cómo reaccionar ante adversidades en la vida? Bueno, debemos de obtener seguridad y esperanza en el Señor. Es decir, tenemos que aprender a confiar más en Dios. Salmo 37:5, por favor. Salmos 37:5, y con esto termino. Salmos 37:5. Dijo el salmista David y escribió y dijo: encomienda a Jehová tus caminos. Salmos 37:5. Y termina el versículo diciendo: y confía en Él. ¿Y cuál es la reacción de confiar en Dios, hermano? Y Él hará. Confía en Él y Él hará. Es decir, Él va a trabajar, Él va a obrar, Él va a hacer, Él te va a ayudar, Él te va a abrir puertas, Él te va a sanar. Él es el que hace la herida. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Y Él la sana, y la venda, y la cuida, y la desinfecta, y te ayuda para que no se te infecte, y si te infecta, te la desinfecta. Él es el que produce el lloro, pero Él es el que nos consuela. Por eso Cristo decía: bienaventurados los que lloran, porque van a recibir consolación. Pablo decía a la iglesia de Corinto, hermanos, les escribí, les decía: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de Dios de misericordia y Padre de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a aquellos que se encuentran atribulados. Confianza en Dios. ¿Cómo reaccionar, hermanos, en tiempos difíciles? Dije, obtener seguridad y esperanza en el Señor. Dije también, número 4, reconocer que las luchas fortalecen el carácter cristiano. Número siguiente, adquirir fuerza y ánimo de quien es la fuente. Número 2, voy de último a primero. Número 2, tener satisfacción y agrado en lo que sucede por la voluntad de Dios. Y lo primero dije, aceptar lo establecido sin exigir ningún cambio. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder disfrutar lo que Dios nos da, porque puede llegar un momento en que no lo vamos a tener. Y ahora que estamos en tiempos como estos, hermano, no es tiempo para amargarnos la vida. Amén, hermano. No estamos para amargarnos la vida. Qué bueno que está el esposo, qué bueno que está la esposa, qué bueno que están los muchachos, ¿verdad? Nuestros hijos, me refiero, en nuestros hogares, y los tenemos cerca. Qué bueno, que gracias a Dios que la hermana tiene a su mamá aquí, ¿verdad? Si no, me imagino que tuviera una grande preocupación. ¿Cómo estará mi mamá allá en México o en Texas o en Florida, donde sea? Y qué bueno que la hermana también tiene a su hija aquí. Aunque debe estar pensando en otras de sus hijas también, ¿verdad? Que están lejos. ¿O no se acuerda, hermano? ¿Sí se acuerda? Sí, dicen así, sí. Gracias a Dios, hermano. No debemos de amargarnos, ni decir, Señor, ¿por qué estas cosas? No. Acuérdense lo que Cristo dijo en Mateo 24. No os turbéis, porque todo esto tiene que suceder. Más bien decirle, Señor, dame fuerza, dame ánimo. Ayúdame a no estresarme, como decía la hermana. Ayúdame, Señor, sosténme. Cuando mi alma, mi espíritu se debilite, Señor, sosténme. Quita toda ansiedad de mí y depositarla en tus manos, para que en cuanto pase esto, Señor, aprovechar y tomar decisiones para que afecte nuestra calidad espiritual para bien. ¿Verdad? Darnos cuenta de que podemos perder la cierta libertad que tenemos. Y mire, hermano, pudiera ser que algún día venga persecución. ¿Cómo será? Vamos a tener que estar escarbando túneles abajo del templo, hermano, para cuando eso suceda, ¿verdad? Y no nos vean aquí, pues reunirnos ahí en las catacumbas, como lo hacían ahí en Roma los hermanos hace siglos atrás. Allí nacían los niños, ahí crecían, ahí les enseñaban los padres, ahí se desarrollaban, ahí se reproducían, y ahí se morían, y ahí los sepultaban en las catacumbas. Es decir, en túneles subterráneos, debajo de las calles de Roma. Y los niños y los hermanos que salían, algunos corrían el riesgo, hermanos, de que los siguieran para apresarlos y hacerles negar su fe. Y a muchos los torturaron de esa manera cuando supieron que ahí estaban. Y puede llegar un momento, hermano, puede llegar un tiempo así. Dios nos libre. Si así encerrados en la casa, no, a veces ya no, dicen, ay, va a salir por lo menos a volver a ponerle gasolina al carro, o fingir que le voy a poner gasolina más para darme la vuelta a la cuadra. Que Dios nos libre, hermanos, pero que Dios nos ayude a crecer más en nuestra fe y apreciar lo que tenemos. Y darle gracias a Dios porque tenemos lo que está sucediendo. Todo esto viene de parte de Dios. Para bien o para mal, para el mundo entero, pero algo bueno debe de venir y debe de ocurrir. Y dale, Señor, detén las infecciones, detén el índice de mortalidad,
pero ayúdanos, Señor, a disfrutar cuando vengan tiempos difíciles, estar contentos, como decía Pablo, a disfrutar lo que tenemos. Y claro, vamos a llorar, somos humanos, vamos a desesperarnos, pero no caer ni pasar el nivel permisible, voy a decirlo así, que Dios nos concede como cristianos. Somos humanos, y Dios dice, yo te entiendo, dice Dios, pero tienes mi promesa, tienes mi palabra, tienes mi presencia contigo. No sobrepases los límites que no debes de pasar. Y hay que aprender a confiar en Dios. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie para terminar. Gracias por su paciencia, hermanos, por su venida.